opción preferencial por los pobres no es tanto una recomendación de caridad individual, cuanto un criterio para definir la presencia de la Iglesia en nuestro mundo. Al inicio de la fase de la nueva evangelización, la opción por los pobres fue reiterada con múltiples modulaciones, insistiendo en la dimensión social de la fe, en su compromiso por la transformación de la sociedad. Se ha destacado que ella abre el camino al anuncio de Cristo, que ésta da a la opción su verdadero sentido. El corazón de la nueva evangelización, como la presenta Francisco en su proyecto de iglesia, es el evangelio del gozo que nace de la Pascua del Señor y se expresa en la caridad, en la misericordia, en la ternura, yendo al encuentro de los problemas y las situaciones humanas que necesitan la fuerza transformadora del amor. ¿Y cómo lo hace Él? Produciendo signos, no resolviendo los problemas, porque nos superan a todos, pero produciendo signos. Llega el tiempo del frío y ¿qué cosa manda? Que les manden a todos los pobres que se recogen junto al Vaticano mantas y si es necesario crear duchas con agua caliente, crea duchas y pide el voluntariado para peluqueros que puedan incluso ayudar a presentarse dignamente. Ahora ha creado un albergue para los inmigrantes que no tienen. Lo que no se puede es vivir en la indiferencia, como si esto a nosotros no nos tocara. El I am okay, you are okay. Es una caridad que se preocupa de aliviar necesidades inmediatas, pero que sobre todo se compromete con un proyecto social y cultural de vasto alcance. ¿Por qué? Porque decía, no podemos simplemente renovar buenos propósitos de ser buenas personas. No, ¿cuál es el proyecto histórico que tiene la Asociación de los Cooperadores hoy, en este momento de la historia, aquí en esta parte del mundo? Aún a riesgo de sobreabundar, se debe decir ante todo que el compromiso por la justicia y por la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos, por intolerables desigualdades sociales y económicas, es un aspecto sobresaliente de la exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, que lo sabéis vosotros, tiene carácter programático, dice Pablo. El largo proceso de reflexión ha tenido también el efecto de aclarar el alcance de la opción preferencial por los pobres. No comporta exclusión alguna, ni da atención a nadie, pero expresa el compromiso de toda la Iglesia en el momento histórico por el que está pasando el mundo. No es paralela, no se yuxtapone a la evangelización, que será siempre y en primer lugar la tarea de la Iglesia, pero se la entiende dentro del anuncio de Cristo, según la aclaración de Pablo VI en el Evangelio Nunciandi número 32. No consiste solo en los servicios inmediatos, sino en la evangelización de la cultura, en la evangelización de los modelos de vida. ¿Qué cosa decía ayer Francisco? Tenemos que comenzar por aprender a ser más sobrios, a ser más austeros. No podemos seguir tirando millones de toneladas de alimentos cada día en Europa, cuando la gente está muriendo de hambre. Evangelizar modelos de vida no pertenece solamente a algunos, sino que es asumida por la Iglesia, llevada a cabo mediante la complementariedad de los dones, de prestaciones, de proyectos. Así pues, de desear que todos los seguidores estén en favor de los pobres, que muchos estén entre y con los pobres, y que quienes lo sientan vivo, que lo sientan vivo como los más pobres, ¿no? La credibilidad de la fe cristiana, especialmente entre los jóvenes, discurre hoy por dos carriles. Uno es el de la propuesta de un sentido para la vida, que comprende la espiritualidad, y el otro es el de la solidaridad. Queremos tener una incidencia entre los jóvenes, respondamos a estas dos grandes dimensiones. El mensaje de la caridad es inmediatamente comprensible. El amor habla naturalmente de Dios, sin palabras, de lo que está más allá del hombre. Las imágenes más populares de los seguidores de Cristo
son las de aquellos que han expresado en forma elemental e inmediata su amor a los pobres. Tenemos también ejemplos en nuestro tiempo, y tal vez, aunque ya muy traído, no sea superfluo recordar cómo el de Madre Teresa y ahora el de Francisco ha movido a creyentes y no creyentes, a cristianos y fieles de otras religiones. El seguidor de Cristo deberá pedir y formarse un corazón compasivo y misericordioso, capaz de conmoverse ante lo que las personas padecen, radicalmente dispuesto a compartir, a aliviar, a dar esperanza, a servir. Tercer grande rasgo, la Iglesia y su participación en la elaboración de la cultura. Un tercer impulso del Espíritu lleva a la Iglesia a participar apasionadamente en pensar lo humano, en la elaboración de la cultura, aportando luz para ayudar a encontrar el sentido de la existencia, sal para darle un sabor que la haga apetecible. Con otras palabras, nuestra tarea es mantener despierta la conciencia, es ayudar a iluminar nuestro destino, dar calidad a la vida, humanizar las relaciones. Hay en la cultura actual algunas brechas profundas y las enunció. Una es la que se va creando entre libertad y conciencia. A un gran espacio de decisión personal no corresponde igual claridad sobre valores y significados. Basta pensar en la deriva a la que están yendo la concepción del amor, el ejercicio de la sexualidad, la constitución de la familia hoy con la ideología del género y contra la cual el Papa se ha expresado abiertamente como contra la naturaleza, pero ven, ahí los periodistas que incluso lo siguen tanto, lo silencian, ¿verdad? Las operaciones económicas. Se exalta la transgresión. El Occidente, sobre todo, tiene una cuenta descubierta con la vida. Dice, se enojan porque he hablado de que a un niño se le podía dar en el trasero si se portaba mal, ¿no? Y esos mismos que hoy gritan son los que aprueban políticas de asesinato de vidas que no logran ni nacer, ¿no? Esto es, tenemos una deuda descubierta con la vida y sus múltiples interrogantes, el sentido de ella, ¿no? Otra brecha se nota entre concepción de la vida y verdad. La verdad no es buscada para inspirar la primera. Estamos en tiempo de pensamiento débil, de pluralismo, de fragmentación, de relativismo, de nihilismo, de definición por estadísticas, ¿no? Es el problema del fundamento del cual sufre la vida privada y la misma sociedad. Y recordemos la brecha entre provecho y realización individual y solidaridad o bien común, posesión y distribución de bienes. Las dos primeras brechas han sido analizadas por dos cartas de Juan Pablo II, el esplendor de la fe, de la verdad y la fe y la razón. ¿Por qué anuncio estos documentos? Porque los deben conocer, mis hermanos. Porque la formación permanente no puede pasar al margen de lo que son el estudio que se ha hecho y la reflexión para afrontar los grandes problemas que está viviendo la sociedad. La tercera fue el objeto de una serie de documentos, de los cuales los últimos son Centésimos Annus, Caritas in Veritate, y lo será ahora la próxima encíclica que saldrá el día 18, Laudato Si Tuo Mio Signore, porque hablará de los grandes problemas, comenzando por el de la ecología humana. El esfuerzo por resolverlas ha llevado a acuñar algunas expresiones que nos son ya familiares: diálogo entre evangelio y cultura, fermentación cristiana de la mentalidad, cultura cristianamente inspirada. Parecen problemas de intelectuales, sin embargo, sus consecuencias se difunden capilarmente, penetran en la conciencia mediante la comunicación social y las instituciones que actúan en el ámbito educativo. En cada una de las opciones que se hagan respecto de lo que estas brechas representan, está de por medio la calidad de la vida y de la convivencia humana. Compromiso de la Iglesia es ayudar a pensar la existencia a la luz de la encarnación y de la Pascua de Cristo. Hay que decir, para mayor confianza de parte nuestra, que en la búsqueda actual de sentido la voz de la Iglesia es positivamente, si no seguida, sea aceptada, y más hoy con el liderazgo moral que ejerce
Francisco en todo el mundo. Ha sido superada la visión de la religión como opio, como posición oscurantista. La posmodernidad significa también el ocaso de la mentalidad iluminista, del fundamentalismo racionalístico. 5 características del seguidor de Cristo y por tanto del salesiano cooperador hoy se refieren a cuanto hemos dicho. Un observador atento de la evolución humana. Un compañero solidario, ni ausente, ni visitante, ni curioso, ni turista, en la búsqueda de los mejores caminos. Un optimista portador de esperanza en los esfuerzos sinceros que los hombres hacen para dar sentido a su existencia. Una vigía crítica sobre lo que conjura contra la dignidad humana, capaz de terapia comprensiva de cara a los horizontes estrechos. Cuarto rasgo, iglesia y respuesta a la sed de espiritualidad. Una última dirección que nos lleve al espíritu es responder a una cierta sed de espiritualidad. Sostener la búsqueda de Dios. Purificar la experiencia religiosa. Ofrecer el anuncio de Cristo en nuevos espacios geográficos y humanos. Simplificando. Se puede decir que en el panorama religioso de hoy aparecen 3 signos. El extenderse progresivo de la increencia, como suspensión de juicio, uno querer pronunciarse ni buscar más que como afirmación de ateísmo, la reaparición de una experiencia vagamente espiritual, de un deseo de interioridad, de búsqueda de sentido bajo formas de religiosidad confusa y a veces exótica. Hay que ver cómo está creciendo el budismo en Europa, ¿no? La toma de conciencia y profundización de la identidad cristiana, de la cual son pruebas el nacimiento y el desarrollo de movimientos eclesiales que hoy tienen un grande dinamismo, el florecer de grupos, la oportunidad de reflexión y otras semejantes. Se añade la palabra de orden para el tercer milenio, la nueva evangelización, conectada con la cual se hay una nueva misionalidad, tal como la presenta el gozo del Evangelio, que hace de cada discípulo de Jesús un misionero, por el solo hecho de ser su seguidor. Nueva evangelización y nueva misionalidad se refieren sea a los espacios geográficos como a aquellas áreas humanas, modernas, a las cuales debe llegar a una luz del Evangelio y que han sido llamadas areópagos. El servicio a la sed de espiritualidad es frecuentemente recordado en vida consagrada como tarea específica de los religiosos, pero no exclusiva. En cualquier ámbito se desarrolle su misión. El difundirse del ateísmo práctico, el secularismo, la religiosidad difusa y vaga, el deseo de profundización de la identidad cristiana por parte de los creyentes, el momento eclesial de tensión hacia una mayor autenticidad evangélica, los espacios abiertos a la evangelización impulsan a hacerse cargo de la dimensión trascendental de la vida que interroga a muchas personas. Es uno de los desafíos más serios, si no el más serio de estos años. Somos conscientes de haber recorrido un camino de renovación de las ideas, de haber pensado contenidos y métodos de trabajo pastoral, de haber actualizado las estructuras de vida comunitaria y de gobierno. En este momento aparece urgente lograr hablar a la vida y al corazón del hombre. ¿Qué cosa dice Francisco? La evangelización no se hace como quien tira un testigo a ver quién lo recoge. Como en las carreras de relevos, dice, se pasa de mano en mano, de persona a persona. Dado que es un camino de este tipo, se es iniciado por alguien que ya tiene experiencia o por un grupo con capacidad de implicar vitalmente, se pide a los salesianos cooperadores la experiencia personal de Dios concientizada, buscada y profundizada, y la competencia para iniciar a otros adultos y jóvenes. Las iniciativas, las estructuras, los sujetos, los recorridos son múltiples y ofrecen espacios a una gran variedad de carismas. El seguidor de Cristo siempre tuvo un secreto, una historia para contar, una experiencia personal que comunicar, más que una doctrina que proponer, ¿no? Recordemos lo que dice Benedicto XVI al inicio de la fe: no está un conjunto de dogmas a profesar, un conjunto de ritos a celebrar, una moral a vivir, está el encuentro con una persona. Dios acontece en la historia humana. No es solo ni principalmente el objeto de un tratado o un tema de la filosofía, una cuestión para aclarar. No es tampoco el trascendente, el que está más allá de la existencia humana.
Lo encontramos y experimentamos en la vida. En el lenguaje de la Biblia, Dios es el que se revela, Dios es el que viene al encuentro. En un clima light de increencia, el seguidor de Cristo se caracteriza porque tiene la certeza de la realidad histórica de Dios. Ha hecho una experiencia personal de ella en Jesús. Y esto queda como un punto definitivo de luminosidad, de felicidad, que se difunde en cualquier circunstancia de su existencia y en cualquier pasaje histórico del mundo. La biografía de los seguidores de Jesús presenta un esquema común y tramas diversas para cada uno, pero la historia es la misma. El desarrollo y el orden de los capítulos inconcebiblemente diferentes. Todos se encontraron con Cristo, quedaron como fascinados por su personalidad y opciones, volvieron a Él para escucharlo e interrogarlo sobre temas que eran candentes en su tiempo, se incorporaron a su séquito físico espiritual. Sin esta experiencia personal de adhesión a Jesucristo vivo, se puede ser un estudioso de su figura histórica, o mítica, o un experto, pero no un seguidor. El hecho del encuentro, su intensidad vital, lo que va sucediendo después de ponerse tras la huella y la escucha de Jesús, lo pertrecha para interpretar el presente y disponerse al futuro. Lo vuelve un optimista motivado. Su mirada es positiva porque alcanza a ver todo a la luz del Verbo encarnado. Conclusión. Con Don Bosco y con los jóvenes. Si tuviera que escoger una expresión que recogiera en clave salesiana lo que os he presentado, diría con Don Bosco y con los jóvenes. Y para que no quedara en un eslogan, sino que se convirtiera en programa, me permitiría sugerir estos aspectos. Volver a Don Bosco. Nuestro primer compromiso es el de amar a Don Bosco, estudiarlo, imitarlo, invocarlo, hacerlo conocer para volver a partir de él, descubriendo sus atrayentes inspiraciones, sus profundas aspiraciones, sus irrenunciables convicciones, haciendo vuestra su pasión apostólica más honda que brota del corazón de Cristo. No se trata de nostalgia del pasado, sino de búsqueda de caminos de futuro. Don Bosco es nuestro criterio de discernimiento y meta de nuestra identificación. En su actividad incansable, lo que más nos sorprende es precisamente la formidable integración entre acción y unión con Dios. Se trata de la gracia de unidad, fruto de no haber tenido más que una sola causa por la que vivir los jóvenes, su felicidad, su salvación. Don Bosco entendió su propia vida como vocación y como misión. Se sentía llamado por Dios y enviado a los jóvenes. De hecho, se hizo santo, entregándose completamente a los jóvenes, viviendo en medio de ellos, amándolos como tal vez ninguno otro santo los haya amado. Este es pues el secreto de su santidad, de su éxito como educador, sacerdote, fundador, la primacía de Dios. Solo Dios fue el centro de gravedad de su acción, el manantial de su vida teologal, la fuente de su pasión apostólica. Volver a Don Bosco es criterio de renovación espiritual, de santidad salesiana y de eficacia apostólica. Volver a los jóvenes. Volver a Don Bosco significa volver a los jóvenes con un amor por todos que no excluye a ninguno, sino que favorece a todos, los más pobres, necesitados, en peligro. Se trata de ir a su encuentro, de escuchar sus necesidades, de encontrarlos con alegría en la vida cotidiana, atentos a sus llamadas, dispuestos a conocer su mundo, a animar su protagonismo, a despertar su sentido de Dios, a proponerles itinerarios de santidad según la espiritualidad salesiana. Hoy todos nos sentimos interpelados por los jóvenes, por sus retos y esperanzas de vida, por su deseo de libertad y amor, por la dificultad de comprender su lenguaje, y no hay más opción que la de ir a su encuentro, dar, como Don Bosco, el primer paso para escucharlos y acoger sus expectativas y sus aspiraciones, que para nosotros se convierten en opciones fundamentales. Todo esto habla de una acogida incondicional de los jóvenes como punto de partida para construir una relación educativa eficaz. Vivir la espiritualidad de Don Bosco. Para superar la mediocridad espiritual que nos priva de la capacidad de tener una actitud y una mirada de fe, es absolutamente necesario conocer, profundizar y vivir la espiritualidad de Don Bosco. Es verdad en efecto que conocemos su historia,
que ha sido muy estudiada por los historiadores y también su pedagogía investigada en profundidad por nuestros pedagogos. Pero conocemos mucho menos su experiencia espiritual y su espiritualidad. En la base de todo, como fuente de la fecundidad de su obra y de su actualidad, hay algo que frecuentemente se nos escapa, su profunda experiencia espiritual, la que podríamos llamar su familiaridad con Dios. No debería maravillarnos que la espiritualidad de Don Bosco haya sido definida la continua unión con Dios, constituida por una laboriosidad incansable, santificada por la oración. Una verdadera y profunda vida espiritual no es, sin embargo, posible sin la frecuentación cotidiana de la palabra de Dios y de la Eucaristía, que constituyen el centro existencial de la vida de un discípulo enamorado, de un misionero entusiasta. Contemplar el corazón de Cristo. Para nosotros, miembros de la familia salesiana, la pasión del Dami Animas Siete la Torre pasa necesariamente por la contemplación de Cristo. Esto supone la necesidad de conocerlo más profundamente, de amarlo más intensamente, de seguirlo más radicalmente. No por casualidad la imagen cristológica que mejor representa la figura del salesiano es la del buen pastor, tal como la contempló Don Bosco, que halló en él los elementos fundamentales de su misión, sintetizada en su amor pastoral hasta el punto extremo de dar la vida por los jóvenes que el Señor le había confiado. En Jesús de Eucaristía, Don Bosco descubre el misterio inefable del amor. En él Don Bosco ve al Redentor que trae la salvación. En Jesús contempla el maestro y modelo que hay que seguir. Ve al amigo y compañero de camino. En una palabra, en Jesús Don Bosco contempla a algún pastor dispuesto a dar la propia vida por el bien de su rebaño. De aquí surge su solicitud por predicar, por sanar, por salvar. Asumir la pasión apostólica del Dami Animas, el volver a Don Bosco, el volver a los jóvenes constituyen las raíces y el horizonte de la identidad y de la misión salesiana. Don Bosco fue ante todo un apóstol y toda su vida estuvo determinada por la urgencia de salvar a los jóvenes los más pobres y necesitados. Don Bosco fue el hombre de una sola pasión. Este impulso apostólico que nos lleva a gastar todas nuestras energías por los jóvenes se llama caridad pastoral. Es tal vez la expresión más fiel del programa espiritual y apostólico que Don Bosco vivió y nos dejó con el lema Dami Animas. Estamos convencidos de que el lema elegido vivido por Don Bosco representa para todos nosotros la síntesis de nuestra espiritualidad, de la mística y de la ascética salesiana. En el programa de vida de Don Bosco hallamos la motivación y el método para afrontar con ánimo y lucidez los actuales retos culturales, porque el Dami Animas pone en el centro de nuestra vida el sentido de la paternidad de Dios, las riquezas de la muerte y resurrección de Cristo, la energía del Espíritu y al mismo tiempo estimula a hacer conocer y gustar a los jóvenes estas potencialidades, de tal modo que tenemos ahora una vida feliz y podamos gozar la salvación eterna. Para ello es absolutamente indispensable inflamar el corazón, volviendo a partir de Cristo y de Don Bosco. No se trata de un entusiasmo pasajero, sino de un compromiso de conversión, de encuentro con el Señor, dejando que Él hable a nuestro corazón y nos ayude a encontrar en Él las mejores energías. Se trata verdaderamente de hacer que el Señor Jesús penetre en nuestro ser y venga a darnos alegría y gusto, a reforzar nuestras convicciones, a estimularnos, a caminar en el signo de la fidelidad a la alianza, ordenando nuestra vida personal, comunitaria e institucional según los valores del Evangelio y según el carisma de Don Bosco. Y finalmente sentir la urgencia de evangelizar. Volver a Don Bosco quiere decir también volver la mirada a los orígenes. No podemos olvidar que la congregación salesiana en su comienzo era una simple catequesis. Como nuestro fundador y padre estamos llamados a ser educadores de la fe y como Él debemos caminar con los jóvenes para llevarlos al encuentro con el Señor resucitado. Por eso la evangelización constituye el centro de nuestra misión y hoy más que nunca debemos sentir la urgencia de privilegiar la presencia evangelizadora entre los jóvenes. La misión salesiana se desarrolla dentro de la misión de la Iglesia, cuya tarea fundamental consiste precisamente en realizar el anuncio y la transmisión del Evangelio. El anuncio del Evangelio no es una actividad posible entre las actividades pastorales de la Iglesia, es su misión. La Iglesia existe para evangelizar y la evangelización constituye su más profunda identidad. El hecho de tener que estar atentos a los nuevos contextos socioculturales, a los signos de los tiempos, a los retos que nos vienen del mundo y de los jóvenes, en lugar de ser una razón para no evangelizar,
nos empuja a dar más calidad a nuestra acción evangelizadora. La globalización, el secularismo, el pluralismo, el relativismo marcan el escenario en el que hoy debe resonar la buena noticia que da al hombre luz y esperanza. Y todo bajo la guía de María. Volver a Don Bosco nos lleva nuevamente a descubrir el papel que María tuvo en su vida. Si su vida gira en torno a Dios, podemos decir que gira también en torno a María. La Virgen estuvo siempre presente en su camino. Ella fue la maestra y la guía en la búsqueda y cumplimiento de la voluntad de Dios. Sabemos que desde niño mamá Margarita lo consagró a la Virgen y le enseñó a invocarla 3 veces al día. La Virgen María poco a poco se convirtió para él en una experiencia de vida, una verdadera madre que lo acompañaba a todas partes. En el sueño de los 9 años Jesús se la entrega como la maestra que lo guiará en la misión que le ha confiado. Y estaba tan convencido de que María lo guiaba que afirmó que ella es la fundadora y la sostenedora de nuestra obra. Si es verdad que Don Bosco es el santo de María Auxiliadora, es igualmente verdadero que María Auxiliadora es la Virgen de Don Bosco. A ella nos confiamos, a ella queremos confiar en nuestra familia salesiana, en particular a la Asociación de los Ancianos Cooperadores de la Región Ibérica y los Colores del Mundo. Ella, sin duda y según la promesa de Don Bosco, continuará guiándonos y nos ayudará a expresar hoy y en el futuro el carisma salesiano en toda su riqueza y fecundidad. Gracias. Bueno, le agradecemos a don Pascual la ponencia, que ha sido muy esclarecedora. Ya te digo que los problemas que tenemos ahora y de cómo podemos proyectar las soluciones. Le paso el micro a Anabel, que va a ser la moderadora del coloquio, y nos va a explicar un poco cómo vamos a hacer este momento. Bien, hola a todos. Después de esta ponencia tan rica de don Pascual, vamos ahora a pasar a un ratito hasta las 11:30 pues damos la palabra a vosotros para que intervengáis y un poquito como no hay mucho tiempo, vamos a dar una serie de orientaciones para que sea lo más aprovechada posible. Son preguntas a don Pascual. Lo que son opiniones, comentarios, los reservamos para grupos. Los que estamos en el Congreso haremos después grupos y los demás pues lo podéis hacer en vuestros centros respectivos o grupos respectivos. Las intervenciones, por tanto, deberían ser breves y concisas. Y ahora tomaremos nota de los que queráis intervenir, levantáis la mano, tomaremos nota y iremos dando la palabra por orden. Y cuando os demos la palabra, por favor, decir vuestro nombre, para que nos situemos todos un poquito también, y don Pascual, de qué centro y provincia venís, y si sois congresistas, qué vocalía representáis en vuestro consejo provincial. Pues un poco sería esto lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si alzáis la mano, tomamos nota. Habrá alguien con un micro, creo que es Benigno, que os irá acercando el micro a vuestro sitio, con lo cual no hay que moverse. Os levantáis para que os oigamos mejor y os veamos, y ya está. Yo por mi parte tomo nombre de quien quiere intervenir y empezamos. ¿Ha quedado todo tan claro? No. A ver, José Antonio, ¿no? Bueno, pues... Sí, exacto.
Pues empezamos y a lo mejor una vez se rompe el hielo ya se os ocurren más motivos para preguntar o para decir algo, ¿vale? Pues adelante, José Antonio. Hola, soy José Antonio Vives, de Vocalía de Inclusión Social en la provincia de, en este caso, de Valencia. Soy de Cabezo de Torres, Murcia. Gracias, don Pascual, por haber elegido la implicación más hacia la figura de Francisco. Recuerdo simplemente ahora mismo esa inclusión, puesto que centrarla en la parte de vocalía de inclusión social y sobre todo implicar, porque a veces no tenemos que implicar en la vida real, ¿no? Y no en la, digo en la política, pero a veces hacemos política hasta en la casa, ¿no? Para la madre o el padre tiene que implicar hasta qué se ha de hacer en la cocina, ¿no? ¿Qué hay que hacer para comer? Entonces estamos, digamos, confundiendo a veces que la política es atractivista o mezclada, ¿no? Me refiero a todo esto por el Papa cuando en octubre del año pasado nos hace el Encuentro Mundial de Movimientos Populares y se rebaja precisamente a las asociaciones que trabajan en exclusión social, entre los más pobres. Allí éramos presentes aproximadamente, digamos, las asociaciones mundiales, pero el dato más llamativo para nosotros es que éramos los cristianos los que menos estábamos ahí. El Papa invitó a un encuentro mundial a todas las asociaciones. Incluso allí delante de nosotros se le criticó a la Iglesia por haber dejado a un lado a todas las personas. Mi trabajo concretamente más en este momento es en la paz, en la plataforma afectada por la hipoteca. A veces se ve como un movimiento radical político, pero quiero simplemente introducir que detrás de toda esta situación hay un drama terrible de la familia. No solamente afecta, digamos, lo que es en este caso la hipoteca, la pérdida de la casa o el riesgo, sino detrás de ello, la inmensa mayoría, está la mujer y los hijos. La separación de la familia y la cantidad de niños que hay detrás, que los dejan por odio, por venganza, los dejan fuera, pero que incluso el propio compañero, en este caso compañero o el ex, prefiere ver a su familia, a su mujer y a sus propios hijos debajo del puente, como se dice. Entonces ahí muchas veces nos sentimos en el trabajo y corto, nos está mirando. Porque hay el hecho de acompañar, sin ser especialistas, el hecho de estar con ellos, acompañarles, significa mucho. Solo el acompañar, no tenemos que ser especialistas. También hacer hincapié que somos una plataforma solo en un ámbito religioso. Muchas gracias, José Antonio. De hecho, ahora estamos invitados también a dar nuestro testimonio en Bolivia con él. Muy bien. No sé si don Pascual quiere... La verdad es que era más bien preguntas a don Pascual, pero bueno. Ahora le tocaría a Falcón. Seguimos recomendando brevedad, por favor. Sí, yo doy una pregunta. Yo soy Falcón de Tenerife, soy vocal de